Y en la entrevista de hoy vamos a analizar y conversar sobre el estado en el que se encuentran los organismos electorales en América Latina y específicamente en Ecuador, porque nos acompaña el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral de ese país, el doctor Arturo Cabrera, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la cordial invitación y por la posibilidad de dirigirme a la ciudadanía del Perú a través de su canal. Gracias a usted por acompañarnos y mi primera invitación es a que nos pueda hacer un análisis desde su perspectiva de cuál es el estado en el que están los organismos electorales, el trabajo de los organismos electorales y por qué no también los peligros a los que se enfrentan en la coyuntura actual. Bueno, yo considero que es necesario iniciar el tema recordando que, especialmente en América Latina, el regreso a la democracia tiene aproximadamente entre 40 y 45 años de historia en los que la democracia se ha ido consolidando luego de un periodo bastante complicado de gobiernos de carácter autoritario. En este tiempo han pasado determinadas circunstancias que surten efectos el día de hoy. Primero, la evolución de la legislación electoral en nuestra región ha tenido impulsos significativos. El reconocimiento de los derechos de participación, de los derechos políticos, de elegir, de ser elegido, de buscar la iniciativa ciudadana para que el pueblo a través de su pronunciamiento decida las circunstancias y las situaciones de las políticas públicas y los futuros de las naciones. Pero también este periodo de tiempo, al parecer, ha generado un distanciamiento desde la ciudadanía a los órganos de control electoral, fruto de que existe una o dos generaciones, yo hablo del caso del Ecuador, en los que no conocen, no se acuerdan o simplemente no consideran los costos que tuvo el recuperar la democracia. Sumado a eso, en este largo periodo de tiempo de más de 4 décadas, todavía no hemos consolidado una democracia en la que la idea de perder sea visualizada, sea contemplada por los actores electorales y termine siendo aceptada. A nadie le gusta perder. En el caso del Ecuador hemos tenido procesos electorales de autoridades nacionales y locales con una infinidad de candidaturas que representan una dispersión de las preferencias ciudadanas, pero en los que en la gran mayoría de procesos, todos aquellos que no han terminado siendo designados, acuden a acusaciones que atentan contra el desarrollo de los procesos electorales y que afectan directamente a los órganos de control electoral. Esa desafección democrática ha causado problemas en el Ecuador y en la región. Quisiera también puntualizar que los organismos electorales de América no son de la misma característica en todos los países. Existen algunas regiones territoriales y de países en los que los órganos electorales se reducen a la actuación de uno solo, que desarrolla todo el proceso administrativo electoral, pero también tienen la capacidad de ser jueces de sus propios actos y de las organizaciones y actores políticos en los cuales ellos son los que toman la última decisión. Pero también existimos países en los que la actividad electoral se distribuye a través de varios órganos administrativos y jurisdiccionales, que en mi visión permiten mayores niveles de eficiencia y de garantías de aplicación de los derechos de participación. Bien, Bien, es importante también revisar la situación, quizá, vamos a decirlo de esa manera, de peligro en el que se encuentran los organismos electorales. Hemos visto, por ejemplo, lo que ocurre en Guatemala actualmente con el allanamiento a la sede del Tribunal Máximo Electoral, con la apertura de estas cajas de votos de parte de la Fiscalía. Aquí, específicamente en el Perú, desde el año 2021, desde que se dieron las elecciones generales
en ese año el Jurado Nacional de Elecciones y también la Oficina Nacional de Procesos Electorales han sido blancos de ataques, campañas de desinformación, discursos tóxicos. Incluso las mismas autoridades han sufrido amenazas de parte de algunos sectores que, bueno, finalmente no están contentos con los resultados. ¿Qué se debe hacer, o digamos, cuál es el llamado que se debe hacer desde la comunidad internacional o el trabajo que se debe hacer desde el interior de cada país para justamente proteger a los organismos electorales? Porque finalmente, ahí también va mi otra consulta, ¿cuál es la importancia que tienen los órganos electorales como institución dentro de un país? La judicialización de la política ha sido un mecanismo utilizado por varios sectores políticos para intentar, y de hecho interferir en la proclamación de los resultados y en el comportamiento electoral de varios procesos electorales en la región. Uno de los problemas más graves que tienen los organismos electorales radican en la carencia suficiente de tres aspectos fundamentales. La primera, la independencia. La independencia y la soberanía financiera y administrativa de la que adolecen todos los organismos electorales en América. Al parecer, la posibilidad de asfixiar económicamente a los organismos electorales es una de las mejores formas de presión política para intentar decidir sobre el comportamiento y el desarrollo de determinados procesos de elecciones. La segunda es la inestabilidad laboral de aquellas personas que desempeñan el servicio electoral. Yo quiero hacer énfasis en que el trabajo electoral no es para todos los ciudadanos. El trabajo electoral implica muchísimo sacrificio, muchísima entrega, porque tal como es en el Perú, en el Ecuador y en otras naciones, el trabajo electoral primero es excluyente, es a tiempo completo, en jornadas absolutamente extenuantes, sostenidas durante muchísimo tiempo. Un proceso electoral no se consolida tan solo el día de las elecciones, hay que trabajarlo con anticipación, que por lo general toma un año y un poco más de tiempo para la preparación. Y en esos periodos, los funcionarios y servidores electorales y las autoridades electorales que trabajan en función de ejemplos, se someten a jornadas de tarea absolutamente extenuantes que implican muchísimo sacrificio, no solo físico, de salud, sino familiar y económico también. Y el tercero es que la posibilidad de que los varios actores de la actividad política deben asumir con conciencia y voluntad la responsabilidad que tienen en los procesos electorales. Los gobiernos nacionales y locales deben garantizar la tranquilidad y paz suficientes para que los procesos electorales se desarrollen con calma. Los órganos de control electoral deben cumplir fielmente las tareas que les son encomendadas, tanto administrativas como jurisdiccionales, porque es la única manera de rescatar la confianza ciudadana en las instituciones y que las decisiones de las autoridades públicas sean respetadas. Esa es la base. No necesitamos una ciudadanía inactiva, no necesitamos una ciudadanía y una nación que, fruto de la desconfianza, prefiera el fracaso colectivo antes de la aplicación de los principios de la democracia. Las organizaciones políticas, los partidos y los movimientos tienen la inmensa responsabilidad de formación de sus candidaturas, de sus liderazgos, de buscar la renovación de sus liderazgos y del recambio generacional. Tienen también la obligación de garantizar la participación en términos de equidad, paridad y secuencialidad de las mujeres. Y hay que involucrar esos derechos de participación de las mujeres sin violencia alguna, eliminando cualquier forma de violencia, pero garantizándoles la posibilidad de acceso a la toma de decisiones. Las organizaciones sociales tienen que canalizar la voz de los sectores populares y los ciudadanos debemos entender que el voto es la mejor herramienta de poder. Dentro de todo este contexto, el desgaste que sectores interesados hacen hacia los órganos de control electoral resulta peligroso. Y resulta peligroso porque
no solo no valoran el trabajo del servicio electoral, que no es improvisado. Todos los servidores electorales del mundo que han sido capacitados y en los cuales el Estado ha invertido muchísimos recursos durante estas 4 décadas, deberían ser garantizados en cuanto a confianza y estabilidad. No puede ser posible que los órganos de control sean los primeros en ser atacados desde el día de las convocatorias de elecciones. En el Ecuador, por ejemplo, se ha hecho una costumbre que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano administrativo que realiza las elecciones, el que controla la operatividad de esos procesos, convoca elecciones y el mismo día salen las primeras menciones sobre la posibilidad de un fraude electoral. Fraude electoral que en los últimos 40 años nunca se ha demostrado. Ha sido el material de combustión para que las calles se calienten, la población se altere y busque echar la culpa al único responsable que siempre da la cara, que son los organismos electorales. Eso es muy peligroso. En el Ecuador, la designación de los órganos de control tiene mecanismos muy especiales en cuanto a la conformación de las funciones del Estado en nuestro país. Les recuerdo que el Ecuador tiene 5 funciones del Estado. Claro. Más allá de las 3 tradicionales, tenemos una función de transparencia, que es la encargada, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la designación de las autoridades de control público, y la función electoral, que está constituida por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral, autoridades que son electas en función de concursos de méritos y oposición desarrollados por el Consejo de Participación. Claro, igual que Pero aún así, esos procesos son cuestionados desde antes de que se inicien. En eso debemos tener cuidado. Yo, cuando hago el análisis de la administración electoral en el Perú, sí quiero rescatar que ustedes tienen la posibilidad inmensa de que las autoridades del jurado de elecciones no tengan una sola fuente de origen. Tienen varias instituciones cuyos miembros los escogen mediante votación secreta y directa que garantiza la idoneidad de quienes son postulados. En el caso de aquellas autoridades de los órganos de control del Perú que están en funciones, yo tengo el privilegio de conocerlos, soy un ferviente admirador del trabajo de las 3 instituciones, del Jurado Nacional, de la Oficina de Procesos Electorales y del Registro Civil. Los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones son de primera línea. Yo puedo dar fe de las ejecutorias de ese grupo de trabajo que viene desde la Corte Suprema, desde la Fiscalía, desde los colegios de abogados y desde las universidades, en cuanto a su trabajo electoral y bajo la dirección del doctor Jorge Salas, que ha sido un baluarte y un demócrata convencido. A nivel internacional, rescatamos muchísimo las intervenciones de la Junta a través de las acciones de los magistrados y especialmente del presidente Salas, de la OMPE a través de su presidente y su director, y del RENIEG a través de Carmen. Así Entonces, nosotros sí llamamos la atención a la comunidad internacional y con mucho respeto a la ciudadanía peruana para que sean baluartes en la apreciación real, sincera, no de Twitter, no de redes sociales, del profundo, del real y del sacrificado trabajo que hacen los órganos electorales del Perú. Así como exigimos que en el Ecuador las voces que critican la participación de las autoridades electorales busquen los fundamentos suficientes, porque mecanismos en la ley existen para que si se cometen arbitrariedades, si se cometen ilegalidades o si se tienen sospechas de que la voluntad popular está siendo violentada, acudan ante las autoridades y se establezcan las responsabilidades que sean suficientes. Aquí no estamos. Ningún funcionario electoral actual, pasado, magistrados con experiencia, para tapar absolutamente ningún acto de mala fe. Lo que sí hacemos desde nuestros propios espacios es rescatar el trabajo profesional de todos los servidores electorales de la región.
Correcto, doctor Cabrera, le agradezco mucho esta conversación durante estos minutos. Importante tener su apreciación, su punto de vista sobre la situación de los organismos electorales, la situación que se vive también en nuestro país y la que se vive en el Ecuador. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad. Muy buenos días. Siempre será un privilegio poder dirigirme a ustedes y le envío fraternalmente un saludo tanto a Jorge como a Piero como a Carmen y a ustedes que son las caras visibles del servicio electoral en el Perú. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Bien amigos, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en JN Noticias.